Hola, muy buena tarde. El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada del ligamento cruzado anterior, dónde estamos y a dónde vamos. Soy el doctor Víctor Manuel Herrera Rubio, estamos en las instalaciones de Top GDL. El día de hoy hablaremos acerca de las técnicas quirúrgicas, toma del injerto y tratamiento postoperatorio. En cuanto a la toma del injerto, platicando acerca de este tema, hay dos maneras de tomarlo o dos técnicas. La técnica que mayormente utilizamos o preferimos es tomando como referencia la superficie articular 3 traveses de dedo y 2 traveses de dedo medial a la espina o a la tuberosidad anterior de la tibia. Realizamos una incisión longitudinal de 2 o 2.5 centímetros. Cada vez vamos perfeccionando más esta técnica y vamos visualizando de una manera más adecuada y haciendo incisiones más pequeñas. Disecamos por planos hasta identificar la pata de ganso, para posteriormente tomar con una sutura el tendón que vamos a utilizar. Mayormente utilizamos el semitendinoso. La incisión que hacemos es una L invertida en esta dirección y tratamos de suturarlo antes o de tomarlo antes con una sutura para que el tendón no se retraiga. En este momento o en esta técnica, que es una técnica anteromedial, utilizamos un tenotomo cerrado después de hacer la tenotomía. Seguimos la guía del tendón para no cortarlo o no romperlo. Tratamos también de romper todas las bridas que estén en su alrededor, y eso lo describen cada una de las técnicas. Hay que quitar las bridas para tratar de evitar una ruptura. Gracias a esta técnica que utilizamos, solo se necesita un tendón, la técnica que ahorita les vamos a platicar, y también nos ayuda en la incisión que hacemos para el túnel tibial. Entonces ya no hay necesidad de volver a hacer otra incisión. También existe la técnica posteromedial, en la cual se palpa el tendón de una manera adecuada, de una manera ahí subcutánea, y se realiza una incisión ya que se localiza el tendón, se sutura, y en este punto, o la técnica posteromedial, la diferencia que tiene es que necesitas forzosamente dos tipos de tenotomo. Un tenotomo abierto para poder realizar la primera tenotomía distal, y un tenotomo cerrado para hacer la tenotomía proximal. O si eres muy habilidoso, puedes utilizar el tenotomo abierto en los dos extremos del tendón. Como podemos ver, esta es la incisión que utilizamos, las referencias anatómicas y el tendón que mayormente se utiliza en esta técnica. En cuanto al trabajo del injerto que realizamos, es una técnica all inside, todo dentro, en la que se utiliza la plantilla para sujetar el injerto. Como podemos ver, hay que tener cuidado de cómo se trabaja el injerto. Posteriormente se va aplicando un injerto de aproximadamente 27 centímetros, se convierte en un injerto cuádruple de 7 centímetros o 70 milímetros. Se coloca sutura de ambos lados para fijarlo término terminal, y se colocan dos placas o dos tie rod. Con esta plantilla el técnico va checando el grosor del injerto. Un grosor adecuado sería entre 8 o 9 milímetros aproximadamente. Hay que tener en cuenta que el técnico nos coloque al borde de nuestro injerto las suturas término terminal, para que estas no nos confundan al momento de realizar los túneles y estas suturas queden dentro del túnel y no queden dentro de la articulación. La longitud del orificio femoral y el orificio tibial debe ser por lo menos 10 milímetros mayor al del injerto. La medición del injerto intraarticular máxima es de 30 milímetros, o sea 3 centímetros, y aproximadamente 20 milímetros de injerto en cada uno de los orificios, ya sea femoral y tibial. Hay que perforar el fémur a 20 milímetros y la tibia con una profundidad de 30 milímetros. Son 10 milímetros adicionales para poder tensar el injerto. Hablando del túnel femoral, como referencia tomamos la cresta del residente, la cortical anterior y posterior del fémur. Nuestra perforación va justo detrás de esta cresta, en un punto isométrico de distancia en cuanto a la cortical posterior y el techo de la tróclea. Utilizamos la guía graduada de un mango fijo en un promedio de 110 grados y una inclinación a 60 grados, tomando como referencia el epicóndilo femoral por medio del portal anterolateral, que es donde se coloca la plantilla, y se realiza la incisión en la piel para la colocación de nuestro fly cutter.
En cuanto al túnel tibial, este se coloca la guía tibial a 55 grados, colocando la guía a 15 milímetros anterior al ligamento cruzado posterior, a nivel aproximadamente del ligamento intermeniscal o el asta anterior del menisco lateral. En este punto es donde utilizamos ya nuestra cánula, passport, dependiendo el grosor en cuanto a milímetros de nuestro injerto. Aquí vemos el flap cutter, cómo se activa. Se activa con este botón deslizando hacia adelante o hacia atrás para activarlo y realizar nuestro túnel tibial o femoral. La técnica que utilizamos es All Inside. En el primer video podemos observar cómo están los fascículos del ligamento cruzado anterior roto. En este otro punto estamos debridando el remanente del ligamento cruzado anterior que tenga nuestro paciente para que nos orientemos a colocar el nuevo ligamento cruzado. Muchos de los médicos, ¿qué es lo que hacen? Dejan una parte del ligamento cruzado anterior como un footprint o como la señalización de dónde estaba el ligamento cruzado anterior. Vemos aquí los cabos se ven bastante esquematizados. Y aquí vemos ya cómo se realiza el túnel. Ahorita vamos a ver cómo es la técnica. En el primer video observamos cómo se realiza el túnel femoral. Colocamos la guía, tomando las referencias. Miren, aquí observamos que estemos colocados de una manera adecuada en cuanto a la cortical posterior, por detrás de la cresta del residente, y cómo se va colocando y sentando la guía. Aquí en este punto vamos a ver cómo cae el flip cutter. Aquí vemos cómo está entrando. En este otro punto nos vamos al cóndilo femoral lateral. Es un paso muy importante en el cual tratamos de debridar hasta toparnos con la guía o con la varilla del flip cutter para observar que sea una perforación adecuada y que no estamos en un lugar incorrecto. Y de esta manera poder también observar y sentar en donde se va a ver nuestra placa o nuestro trike rope. Aquí vemos que en algún punto se logra palpar y aquí vemos cómo se alcanza a ver nuestro flap cutter. ¿Qué hay que tomar en cuidado al momento de realizar el túnel? Si se fijan, ahí estamos palpando con una cucharilla que estemos de una manera adecuada, de una manera correcta. Se activa y hay que checar que no estemos dentro de la articulación y que no nos vayamos a llevar pedazos de cartílago o de tejido condral. Hay que estar muy conscientes de eso y que en este punto todavía podemos corregirlo, ¿ok? Si se fijan, vamos de una manera lenta de de adentro hacia afuera de la articulación. En este punto vemos cómo ya está realizado el túnel y cómo pasamos la guía con las suturas. En este punto es un pasasuturas. Puede ser una guía de nitilol, que son los cilindros pequeños rojos que vienen cargados ya con la sutura para retraerlo. Y de esta manera esta sutura se sale por el portal anterolateral y se plica o se fija entre ella misma porque lo tenemos a través de el exterior de nuestro paciente a nivel del muslo de él. Si se fijan, sale como un lazo que lo vamos a aplicar con los otros dos cabos que tengamos del paciente en el exterior de él mismo. ¿Cómo se ven los túneles de cerca? Esta es una manera adecuada y una manera esquematizada de cómo se ven los túneles. Si se fijan, totalmente lisos, totalmente congruentes. Los vemos aquí y acá, cómo están hechos y cómo se ven cada uno de ellos. En cuanto a la perforación del túnel tibial, igual vemos que la guía se colocó en el portal anteromedial. Vemos cómo se coloca. Vemos la activación del flap cutter en este video. Vemos cómo se activó y acá en este otro vemos cómo se recuperan las suturas. Igual se retraen hacia el exterior del paciente y se fijan para que no se pierdan. Aquí en este otro video vemos ya cómo vamos a pasar el injerto que previamente se trabajó. Vemos cómo se va deslizando las suturas. Hay que tener cuidado también con las suturas que vamos jalando. Si se fijan, están jalando las suturas oscuras. Y en algún momento vamos a ver el pase de la placa o el pase del tie rope, cómo va a entrar en el túnel. Ahí vemos el tie rope que va de una manera vertical para que pueda entrar de una manera adecuada y se pueda deslizar.
En este otro punto nos regresamos al cóndilo femoral lateral para verlo que se siente de una manera adecuada a nuestro tie rod. Aquí vemos el pase del injerto hacia el túnel femoral, que esté bien tensado y que esté de una manera adecuada. Aquí vemos el tie rod. Hay que tener mucho cuidado que esté bien sentado en nuestra cortical. En este otro punto del tratamiento y de los videos que tenemos, vemos el pase del tie rod hacia el túnel femoral. Vemos cómo se pasa a través de la cánula y cómo va ya hacia nuestro túnel femoral. Y en este otro punto vemos cómo está ya nuestro ligamento cruzado anterior ya armado, ya listo para trabajar, ya listo para rehabilitarse. Hacemos pruebas en cajón anterior a 90 y 30 grados. También les traigo esta clasificación de Sherman. Hay que tomarla muy en cuenta para también decidir nuestro tratamiento de nuestro tratamiento, transquirúrgico. Si decidimos hacer una artroscopía, hay que recordar que las lesiones tipo 1 son avulsiones dentro del 10% del proximal del ligamento cruzado anterior. Las lesiones que comprometen únicamente una de las bandas se consideran 1A o es la lesión tipo B que vemos ahí. Las lesiones tipo 2 están entre el 75 y el 90% de las fibras proximales. Las tipo 3, que sería la D en este caso, están entre el 25 y el 75 de las fibras del ligamento cruzado anterior. Las tipo 4, que en este caso es la E, son lesiones distales del ligamento cruzado anterior. Y las tipo 5, que es la F que podemos ver en pantalla, son lesiones con avulsión ósea distal. Y hablando de una aumentación del ligamento cruzado anterior, ¿qué podemos platicar? Las indicaciones son una inestabilidad objetiva con maniobras de Latchman y pivot shift positivo, una artrometría que una diferencia de lado a lado, o sea, hablando de un cajón anterior mayor a 3 milímetros, una resonancia magnética, una lesión tipo 1 de Sherman, que tal vez va a ser muy difícil verla en una resonancia magnética, o con un menor al 10% de un remanente ligamentario proximal. Una lesión aguda menor a 45 días y un paciente joven estamos hablando de menor a 40 años, que en este caso puede ser relativo los días y el paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una lesión tipo 2 o más, entre el 90% proximal y distal, una mala calidad de tejido en cuanto a la evaluación operatoria y lesiones crónicas por retracción y reabsorción del ligamento cruzado anterior, que estamos hablando de una degeneración ya. En este caso, la clasificación de Sherman es importante conocerla, mas sin embargo muchas veces la vamos a ver solo en el transquirúrgico. En este caso es un paciente que le reinsertamos su ligamento cruzado anterior. Observamos tiene una lesión Sherman tipo 1 en la cual lazamos ese ligamento cruzado anterior por medio de suturas. Como podemos ver, ahí ya lo tenemos tomado. En el primer video se están pasando las suturas. En este otro video tenemos ya el ligamento cruzado anterior, ya lo tenemos tomado. En este punto realizamos la perforación en su inserción en su footprint. Como podemos observar, el ligamento cruzado anterior está ahí, está en la posterior al punzón. Después procedemos a machuelear, donde vamos a colocar nuestra ancla y donde vamos a reinsertar esa pequeña lesión Sherman 1 que tenía nuestro paciente. Vemos aquí cómo vamos introduciendo el ancla para que esté de una manera adecuada. Si se fijan, el ancla entra hasta el cono o la parte más angosta del mango sujetador. Y aquí podemos ver ese ligamento cruzado anterior totalmente reinsertado y cómo va a funcionar. Es un paciente relativamente joven, pero como les platico, son indicaciones que muchas veces las vamos a decidir en el transquirúrgico. Hay también otras tipo de técnicas. Hay una técnica ligamis, como la podemos ver aquí, y también una técnica de Artrex. Son muy similares a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Hay que recordar que la sutura que va dentro del ligamento o dentro de la aumentación del ligamento cruzado anterior es un tutor intraóseo donde se va a formar la fibrosis, donde se va a reinsertar ese ligamento cruzado anterior, donde va a sanar y donde se va a formar la fibrosis. Este es un sistema que relativamente tiene un tie rod arriba, un tornillo abajo
y este sistema también logra tensar o logra retensar el ligamento cruzado anterior. Esta técnica es un poco distinta, igual con tie rope arriba, tie rope abajo y el tutor en medio y los lazos que les habíamos platicado en la técnica pasada. ¿En qué se relacionan los fracasos? Van del 0.7% al 8%. La mayoría son errores técnicos. Defecto en la posición de los túneles es un 50%, es la mitad. Hay que tener mucho cuidado en cómo colocamos esos túneles. Una fijación inadecuada o insuficiente de nuestro injerto y una mala calidad del injerto que hayamos utilizado. Esta es una imagen de un paciente posquirúrgico que podemos observar que los tie rope están bien colocados. Esta, como les platico, es una imagen quirúrgica inmediata de nuestro paciente posquirúrgica, de cómo quedan bien sentados sobre los túneles y sobre el inicio de la perforación de los mismos. Según estos resultados, tanto en la cirugía primaria como en las reintervenciones, los fracasos son los mismos. Es fundamental conocer todos los elementos que intervienen en la reconstrucción de este tipo de cirugía o de ligamento cruzado anterior y dominar más de una técnica para tratar de optimizar los recursos y los resultados de forma permanente de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento posoperatorio, la rehabilitación es inmediata. Iniciamos con la elevación del muslo y la movilización del tobillo. La deambulación es asistida con muletas sin apoyo del paciente. Le colocamos una férula trimpanel por 2 semanas en extensión. Prácticamente el paciente lo vemos a la semana, le sellamos las heridas y en la siguiente semana le retiramos los puntos y también le retiramos su férula tripanel. Y en ese momento el paciente tiene que llegar a los 90 grados de flexión. Lo dejamos libre, le colocamos la férula tripanel para movimientos que vaya a trasladarse del consultorio a su casa, de que tengan que salir fuera de la misma. Entonces, ya en este momento el paciente queda libre y tiene que iniciar el fortalecimiento del mismo. Para que un paciente llegue a reincorporarse por totalmente a su actividad física demandante, van a pasar un transcurso de 4 a 6 meses. Entonces, el fortalecimiento de nuestro paciente corre por cuenta de él mismo. Por mi parte sería todo. Por su atención, muchas gracias.